Y quisiera llamar la atención unos minutos nada más. I'd just like to call attention for a couple minutes. Porque la semana que pasó estuvimos celebrando Acción de Gracias. Because the week that just passed, we were celebrating Thanksgiving. Y la Acción de Gracias para nosotros como creyentes And Thanksgiving to us as believers es la debida manifestación de gratitud a Dios por todos sus bienes, is the divine manifestation of thanks for everything. sean eternos o sean temporales. Whether they be eternal or temporary things. Esto implica un justo reconocimiento y aprecio a Dios, This gives us a just and an appreciation of God, sabiendo que somos indignos, knowing that we're not worthy, recordando lo que Él hace por nosotros, remembering what God does for us, reconociéndolo públicamente, publicly recognizing it, amándole por ello y obedeciéndole por ello. loving Him and obeying Him. La Biblia dice que en la Biblia de hecho hay personajes que tuvieron mucha gratitud para con Dios. In the Bible, there's a lot of characters that have a lot of thanks to God. Y Zaqueo fue uno de ellos, Zacchaeus was one of them. un hombre que recibió perdón y salvación de su alma. A man who received forgiveness and salvation for his soul. Y fue tanto su gratitud que él prometió recuperarle a Zaqueo lo que le había robado algo. And his gratitude was so great that Él le regresó las cosas que había tomado de las personas. he had returned the things that he had taken from others. Luego también la Biblia dice acerca del paralítico de la hermosa, Hechos capítulo 3. And then there was the man who couldn't walk. Y cuando el Señor lo sanó por los apóstoles, el hombre entró adorando y cantando a la iglesia del Señor. And when he was healed, when the lame man was healed, he went into the temple and worshiped God. Ahora, quiero que mire, haciendo teología de Efesios capítulo 5 y 20 y 1 Tesalonicenses capítulo 5 y 18. Now, focusing on the verses that we have just read, La Biblia dice the Bible says que hay que dar gracias a Dios en todo. that we need to give God thanks in everything. Y hay que hacerlo siempre, And we have to do it always, porque esa es la voluntad de Dios. because that is God's will. Pero sin embargo, cuando la Biblia atestigua que tiene que haber una continuidad de gratitud a Dios, But when the Bible declares that there needs to be a continuity of thanks to God, ¿qué hace usted que hago yo con los espacios de mi vida en los cuales tengo mucho dolor y mucha tristeza y mucho fracaso? what do we actually do in times of difficulty, in times of pain, in times of suffering? Cuando parece que todo nos va mal, When it looks like everything is just turning out horrible. pero el texto dice que hay que darle a Dios gracias siempre But the verse says we need to give God thanks always y en todo. and in everything. Significa que yo le doy gracias a Dios It means I need to thank God por la familia, for the family, por el trabajo, for the work, por el matrimonio, for the marriage, por la salud, for my health, por todas las cosas. for everything. Esté con alguien o esté solo, Whether you're with someone or single, aprendemos a darle gracias a Dios en todo, we need to learn to give thanks to siempre, and always, en todas las in circunstancias. all the circumstances. Escuchen, no es que seamos masoquistas. It's not that we love pain. Simplemente nosotros creemos por fe que cuando nosotros agradecemos a Dios, It's that we believe that we're thankful to God. Él se glorifica a sí mismo. God glorifies Himself. Hay momentos que es difícil There are difficult times in our life porque nos ha tocado más llorar que reír. because sometimes we're in a point in life where we're crying a lot more than we are laughing. Sin embargo, cuando podemos ser agradecidos a Dios, But despite that, when we're thankful to God, le damos a Dios gracias we give God thanks en las buenas in the good y en las malas. and in the bad. El sabio Salomón dijo The wise man Solomon said, que nosotros somos gente estacionaria. Vivimos por estaciones, por seasons. we live in phases or stages. De tal manera que dice que hay tiempo de reír That there's moments of laughter y hay tiempo de llorar. and there's times to cry. Hay tiempo de vivir There's times of y hay living tiempo de morir. and there's the time of death. Hay tiempo de tener There's times of y hay having. tiempo de no tener. There's times of Lo importante es darle gracias a Dios por todo. But the importance is that we always give thanks to God. Aprendemos a confiar en That we Dios. learn to trust No in God. importa lo que el futuro tenga. It doesn't matter what the future Cuando holds. estamos en las manos de But when Dios we're in the hands y of cuando God, somos gente agradecida, we're people that are grateful. la bendición de Dios nos va a seguir siempre. God's blessing will Dios always siempre va a estar con nosotros. be with us. Quien se lo dice en este día And the one who tells you this today es alguien que pasó una crisis terrible, is someone who went through a difficult pero crisis. que aprendió la lección de Dios But he learned the lesson from y ha God. aprendido que un Dios es un Dios de misericordia y de He bondad. learned that God is God of mercy. Por eso le damos gracias a Dios en este día. That's why I give thanks to God today. Darle gracias a Dios siempre Giving thanks y to en todas God las always. cosas.
and in everything. Porque esa es la voluntad de Dios. Because that is the will of Eso es God. lo que Dios quiere. That is what God wants. Una persona agradecida, A person that is grateful, la que reconoce que depende de Dios, realize that they depend tenga o on no God. tenga dinero, They may not have money, tenga salud o no tenga, whether they have health or porque not. lo que la vida nos dé o nos quite, It doesn't matter what podemos darle gracias a Dios, podemos agradecerle a Dios, no importa lo que venga, podemos darle gracias a Dios. doesn't matter what we have. We continue to give thanks to God. Aleluya. Hallelujah. Ahora estoy hablando conceptos teológicos de los textos primeros que leímos, pero voy a hablar algo histórico. Now, talking about the theological aspect of the verses that I have read. Jesús está enfrente de una crisis. Jesus is before a crisis. En Juan 11, la Biblia dice The Bible says que Jesús tenía un amigo that Jesus had a friend, llamado Lázaro, and his name was que Lazarus, tenía dos hermanas, who had two sisters, María y Marta, Maria and Martha, que lo querían mucho, lo apreciaban mucho. that they loved them. Era la familia de confianza para él. They were family. Sin embargo, esta familia pasó una crisis. Yet the family went through a crisis. Escucha esto, querido, en este día. Now listen to this carefully. Tener a Jesús de amigo Having Jesus as a friend no te garantiza una vida sin problemas. doesn't guarantee a life without problems. Tener a Jesús de amigo Having Jesus as a no nos friend exime las dificultades. doesn't exclude us from difficulty. Va a haber dificultades. There's going to be tough Lo times. importante es que si But sufrimos the important thing is if o we que si suffer lloramos, or if we cry, contamos con la ayuda de Él. we trust in Contamos con la ayuda God. de Jesús. Él está con nosotros en las buenas y en las He is malas. with us in the good and the Él bad. dijo, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. He said, I will be with you to the end of time. Y hasta el día de hoy, Until today, Él nunca nos ha dejado. He has never abandoned La us. razón por la cual estás aquí The reason you are here es today porque Él te ama maravillosamente. is He loves you so Y much. Él te aprecia todavía. He Y appreciates Él es el Dios que te consuela. That's the Y God. el que te levanta. Y el que te dignifica. That's the God. Los hombres te van a desamparar. Man will let you La down. gente te va a dar la espalda. People will let you Pero Dios nunca te va a dejar. Él siempre te va a sustentar. Él siempre te va a detener. Porque Él te ama. Por eso estamos en este lugar. That is why we're Por here. eso entramos a la iglesia con acción de gracias. That's why we come to church, we're thankful. Ahora, poniendo en perspectiva lo que acabo de leer en Juan, Now, based the perspective that we just read in John, la Biblia dice the Bible says que Jesús se presenta ante la tumba that Jesus comes in front of the tomb, y enfrente de la tumba había gente crítica. and there was people who criticized him in front of Porque the ellos tomb. decían, ¿por qué si era su amigo y lo amaba tanto, por qué lo dejó morir? They said, him being Jesus, his friend, why would he allow him to die? Sin embargo, Jesús nunca perdió su actitud de gratitud delante del Padre. But Jesus never gave up his thanks to God. ¿Por qué? Porque Él nos enseña a nosotros Because Jesus shows us que podemos darle gracias a that Dios we can give thanks to en medio God de la gente que nos critica. despite people being No critical. importa lo que la gente diga en It este doesn't día, matter what people say. yo le voy a dar gracias a Dios. Le vamos a dar gracias a Dios. We can give thanks to God. Sí, porque hay gente que va a señalarte y te va a decir, ¿cómo te atreves a darle gracias a Dios? Because people will call you out and say, how can you be thankful to God? Si tu adolescente hija te salió embarazada, If your teenage daughter turned out pregnant, ¿cómo te atreves a agradecerle a Dios si no te ha ido bien en la vida? how are you thankful to God if No you're having a escuches las child? voces críticas. Don't listen to those people. Atrévete a adorar a Dios. Atrévete a agradecerle al Señor. Be thankful to God. Aunque la gente te critique, No matter if the people criticize, agradece a Dios. always be thankful to God. Hemos tenido una reunión maravillosa en este día. We have a great reunion. A veces parecemos crazy en la iglesia. Sometimes it looks like we're crazy in this church, Sin embargo, esa es una locura sana. but it's a good type of crazy Porque nos alegramos. because we get excited, Porque nos contentamos we get content con la bondad del Señor. because of the praise of God. Entonces Jesús dio gracias So God gave en medio de los thanks. críticos. Jesus gave thanks despite the Pero no critics. solamente eso. But not only that, Jesús dio gracias Jesus gave thanks aún estando triste. despite being sad. Jesús estaba triste. La Biblia dice que Jesús lloró por Lázaro Jesus was sad. Jesus wept for porque Lazarus lo quería. because he loved him. Sin embargo, en esta tragedia, But during this en tragedy, este dolor, this time of Él pain, se atrevió a dar gracias al Padre. he was still giving Se thanks to atrevió a God. agradecerle. He was still being thankful. Mire, hermano, This, que las condiciones de la vida the conditions of life no te condicionen may
not conditioned para agradecer a Dios o no agradecer. to whether be thankful or not thankful. Atrévete a darle gracias al Señor, Be willing to give thanks to porque por God. algo nos pasan las cosas. There's a reason things happen. Estamos aprendiendo, Because we're learning. vamos de paso, We're going step by estamos en step. proceso. We're in the process. Esta vida no lo es todo, hay una vida mejor después de esta. Estamos en la escuela que nos llevará para el cielo. We're waiting to go to heaven. Mientras, ante la crítica voy a dar gracias a Dios. So despite all the Ante critics out el there, dolor we voy a dar still gracias al Señor. despite the Me pain that voy a we're atrever a going adorarlo. give thanks. Cuando Whether todo me va mal. whether everything is going wrong. Porque si Dios no te dio un milagro ahora, Because if God doesn't give you a miracle te lo va a dar today, mañana. He'll give it to you O tomorrow. pasado mañana. Passing Pero si te tomorrow. alcanza pues lo que me están viendo por la pantalla, But those of you that are yo watching, sé que Dios tiene algo bueno para nosotros. I know that God has something No te better. endurezcas porque Dios va a hacer una obra en Don't nosotros. get discouraged because God will do His will in us. Atrévete a ser agradecido. Be willing to be thankful. Pero no solamente Jesús dio gracias ante la presión de la crítica y ante la presión de la tristeza, pero también ante la presión de la gente que lo estaba atacando. Le voy a decir de esta manera las cosas. Jesus was not only willing to be thankful during the critics or during the time of sadness or during this pressure, También dio gracias ante gente que no creía en Él. He also gave thanks among the people that didn't believe in God. Porque Marta, Because Martha, María Maria, y la mayoría de la multitud and the majority of the people que there fueron al cementerio con Él that went to the cemetery that day no creían que lo podía levantar de la muerte al did not muerto. believe that Jesus could resurrect. Sin embargo, escuchen, la fe que yo tengo es una fe personal. The faith that I have is a Si tú no quieres creer en un milagro de Dios, yo sí lo creo en este día. Yo creo que cada día Dios restaura la vida. Que Dios levanta al caído. Que Dios levante gozo de una vez más. Que vas a volver a sonreír en la vida. Yo lo creo. Lo que usted crea, no debe de lo que otros no crean de usted no debe de condicionarlo. Whatever other people believe shouldn't affect you. Yo creo que Dios es todopoderoso. Yo creo que si lo hizo ayer lo va a hacer mañana. God has done it before, Si He'll do lo it hizo again. en otro lo va a hacer también en usted. If He's done it in somebody else, He can do it in myself as Así es que well. si usted quiere creerlo, So if you want to believe, créalo. believe it. Y si no lo quiere creer, And if you don't no lo want to crea. believe it, don't believe it. Pero yo, But I pero myself usted, pero nosotros hemos decidido creerle al Señor. decided to believe in the Por Lord. eso Josué dijo, yo no sé ustedes, pero mi casa yo, aleluya. Pero mi casa yo serviremos al Señor. Creeremos al Señor. I also not believe in God. Aleluya. ¿Cuánto le creen en este día? Believe in God today. Cuesta creer cuando hay dolor. It's very difficult to believe when there's so Cuesta much pain. creer cuando todo te ha salido mal. It's difficult when everything is falling apart. Pero lo único que Dios busca para nosotros But the only thing God asks of us es hacernos bien. is to do good. El problema es The problem is que nosotros cosechamos lo que sembramos. that Nosotros cosechamos lo que sembramos. we basically harvest what we fruit, Y ese es el problema. and that is the problem. Yo no puedo culpar a Dios de nada. I can't blame God Yo a veces cometí errores. because I have committed Usted mistakes. comete errores. Pero Dios no lo va a dejar fracasado. God will not Esa es la buena noticia. That's the great news. Dios está en el trabajo de la restauración de las almas. God is in the job of Dios te va a restoration. regresar el gozo que has perdido y la esperanza que has perdido. He will restore your faith, hope, and joy that you have lost. Tenemos que creerle a Dios. So we need to believe in God. Jesús dio gracias. Número 4. Jesus gave thanks Porque Él sabía because He knew que Dios lo escuchaba. that God would listen to him. Yo le pregunto a usted en este día. Now I ask you today, ¿Ustedes creen que Dios les escucha? do you believe God will listen? Yo creo que Dios me escucha. Jesús se puso enfrente de la tumba y dijo, Padre, te doy gracias. And Jesus came before the tomb and Porque said, siempre me has escuchado. because you have always heard me. Y cuando yo creo que Él me escucha, And when I believe that He hears me, cuando me acerco al cuarto de oración, when I come to the room of prayer, cuando voy a cualquier lugar when I go wherever the y place levanto is, mi voz al cielo, and I lift my voice to mi heaven, voz es importante allá arriba. Tu voz es importante allá arriba. my voice is important in heaven. Aleluya. Cuando Dios te oye orar, When God hears you pray, cuando Dios te oye llorar, when God hears you cry, Él te pone atención. He listens. Tal vez la gente, porque hay gente que así es. Maybe people, because there's people, Mientras
pues está bien. that while they're good, Todos quieren ser tus amigos. they all want to be your Pero friends. cuando estás mal, todos te dan la espalda. Everybody turns their No te back on you. contestan ni el teléfono. They won't answer your phone No calls. contestan tus They textos. won't answer your Te texts. bloquean en el Facebook. Block you on Facebook. Pero hay un Dios en los cielos. I have a God in heaven. Aleluya. Que siempre me escucha. Soy importante. Y Él me pregunta Él no me pregunta qué tan grande tengo mi casa. God doesn't care how big my Y house cuánto is. dinero tengo. How much money I have. Y tan guapo que es usted, guapa que es usted. Or how good looking you Él are. me escucha de todas maneras. God listens to you. Porque eres un Dios de amor. God is the Aleluya. Aleluya. Y en base a eso nosotros podemos confiarle a Él. Based on that, we can trust in God. Padre, te doy gracias God, I give you porque thanks. siempre me escuchas. You always hear me. Esta es una palabra que quiero que se quede en su corazón. This is a word that I wanted to Puedes say in your orar en el heart. carro, You can pray in the puedes orar en la casa, You can pray at home, en el trabajo, at work, en el apartamento. in your No apartment. importa el lugar, Doesn't matter the ten place. confianza Have faith. que Él te escucha. Él está pendiente de tu oración. God hears your word. Aleluya. Pero algo interesante también aquí, There's also another interesting thing. que Jesús dio gracias That Jesus gave thanks aún antes de recibir el milagro. before receiving the word. Esto no es para todos, es para gente de fe. Tal vez llegaste mal en esta mañana. Tal vez llegaste mal en esta mañana. Maybe today you came with Tal problems. vez llegaste triste. Maybe you came sad. Pero yo le quiero decir por fe en la palabra. But I want to tell you by faith Si in te the word of conectas God, con Dios, that if you ask God, tu vida está a punto de cambiar. your life, Tu situación está a punto de cambiar. La situation, cosa va a cambiar. Está por venir un milagro para tu vida. miracle is made in your life. Pero atrévete a darle gracias antes de ver el milagro. You gotta give thanks before the miracle. Aleluya. Le dije no es para cualquiera, es para los que creen. I told you this isn't for everyone. This is for those who Y le believe. repito, tal vez no hoy, pero va a ser mañana. It might not be today, but it'll be O tomorrow pasado mañana. or the day after. Pero Dios no es hombre para que mienta, But God is a man. God is not man so that he ni may no es lie, hombre para que se arrepienta. or a man who repent. Si usted lo está oyendo en este día, If you are listening today, take it, tómelo, es para usted. this is for you. Soltamos ese milagro, We release the word. soltamos esa bendición. Release the blessing. Tu futuro mejorará. Your future El will día be será mejor mañana. the day tomorrow. will Está be por better. amanecer un milagro para ti. The miracle is waiting for you. Aleluya. Y cuando esto se está dando, Jesús da gratitud antes de recibir el milagro. So Jesus is giving thanks before the miracle. Pero también actually da occurs. gratitud para contagiar a los incrédulos. But he also gives thanks Si usted leyó el texto, dice el Señor, to Padre, yo te doy gracias. If you read the text, it Y says, lo God, hago I give you Father. y lo hago a causa de la multitud que está alrededor mía. God, I give thanks so the rest may see, Para que crean. so that they may believe. ¿Para que qué? So that they may believe. Para que crean. Para que crean. Cuando usted le da gracias a Dios, When you give thanks to God, en las buenas y en las malas, whether in the good or bad, usted va a contagiar al incrédulo you start to y le va a hacer creer. you start to Porque usted está confiando en un Dios que es poderoso para que crean. Da gracias a Dios para que crea la gente. thanks to God, so that those around you may believe. Y la gente va a verte. Aleluya. And the people will see you. They'll look at you. ¿Sabe que la gente a veces nos juzga una vez más? You know that a lot of people judge us. Y nos dice, ¿cómo te atreves a agradecerle a Dios? Mira cómo la estás pasando. And they say, how are you willing to give thanks to God and look at the life that you have? ¿Acaso le voy a dar gracias a Dios solo en las buenas? But I'm not only going to give thanks to God in the good, También en las malas. I'm also going to give thanks in the Pero bad. yo le digo algo. But I tell you this, El final suyo, the end, el final mío. my end, Si usted lo cree, levante la mano you conmigo. believe it, raise your hand. El final suyo y el final mío no va a ser malo. Our ending will not be a bad Va a end. ser bueno. It will be a great Dios te dice por la palabra profética. God says in the Yo prophet, sé los pensamientos que tengo para con ustedes. know the thoughts that I have for you, Pensamientos de bien, the plans that I y no de have mal, for you, that are good and para not darte el bad, futuro que esperas. to give you the future that you desire. Dale gracias a Dios So give thanks to God, para motivar a los incrédulos. to motivate the Para que ellos non-believers, crean. for they can believe, Para que ellos crean en tu Dios. so they can believe in our God. Aleluya. Ahora fíjese que me gusta estudiar mucho, me gusta
gusta pedirle a Dios que me ilumine para poder traer un principio a ustedes. I like to study a lot, and I pray to God that He enlightens me while I Y study. siempre que hablo, And every time I speak, vengo convencido de lo que digo. I come convinced of what I'm about to say. Porque creo que Dios tiene una palabra para ustedes. Because I do believe this is word for you through God. It's up to you. It's not the, Es de ustedes si la toman con la letra. it's up to you guys whether you take it or not. Pero yo, si fuera usted, But if I were you, y yo estuviera escuchando esta voz, la voz de Dios en este día, será tesoro en mi corazón. treasure this word. Tal vez no te salgas con grandes bienes. Tal vez no tengas todo. You may not have everything, Pero llévate una palabra de Dios. but take this word Porque la Biblia dice, because the Bible says no solo de pan vivirá el hombre, not only of bread, sino de but toda palabra que sale de la boca de Dios. every word that comes out of the mouth of Llévate God. una palabra de Dios en este día. The word of God. Y cuando venimos viendo esta historia, And we come live. cuando usted da gracias a Dios, When you give thanks to cuando God, usted le cree a when Dios, you believe in cuando God, en la adversidad le da gracias a Dios, despite the adversity, give thanks to God. entonces usted está listo Then you are ready. y está preparado You're prepared para hablar con autoridad. to speak with authority. Ahora usted va a entender por qué digo esto. Now you may understand why I say Cuando this. usted da gracias a When Dios, you give thanks to sin God, importar lo que la gente le diga, despite what everybody else sin says, importar cómo se sienta, despite how you're feeling, solo confiando en el Señor, just trusting in God, usted está preparando un día de victoria. you're preparing a day of Usted está victory. preparando un día de bendición. Preparing a day of blessing. La razón por la cual Dios The reason God le llamó a Abraham su amigo called Abraham his es friend porque Abraham le creyó. is because Abraham believed him. Yo le pregunto en este día, I ask you here ¿hay today, algún amigo de Dios? you guys are friends of God. Significa que usted le cree. It means that you believe in Y God. cuando usted le cree, And when you trust in God, usted le da gracias. you give thanks. Usted le adora. You worship A pesar de, despite usted le da gracias. Y cuando le da gracias, you give thanks. usted está listo para guerrear espiritualmente. Esto es lo que va a pasar. Según el texto en Juan, Based on the text, lo primero que usted va a hacer cuando le da gracias a Dios first thing you do when you give thanks es to God hablar con autoridad is you will speak with authority. y con autoridad ordenar With authority, you will que command todos los obstáculos se muevan. that all obstacles in your life. Ahora, ¿por qué digo esto? Now, why do I say this? Porque cuando Jesús dio gracias, Because when Jesus gave Él thanks, dijo, muevan la piedra. Aleluya. Muevan la piedra. Significa que cuando da gracias, so this means that when you le puedes hablar con autoridad you can speak with a lo que authority esté estorbando tu vida, a los obstáculos que tenga. and whatever obstacle you have in your life. Le pregunto, ¿cuál es tu obstáculo en este día? I ask you today, what's ¿Qué your te, obstacle? qué te está atormentando en este día? What is tormenting you? Háblale. You can speak. Dile, te tienes que mover de mí. You can tell Te it. tienes que ir de mí. You can tell it. Hazte un lado en el nombre de Jesús. Whatever obstacle you have, you can tell it to Yo me. no sé si usted lo cree en este día. Pero tienes que hacerlo. Tienes la autoridad de hacerlo. Porque ya probaste a adorar a Dios primero. You learn to give thanks to God first. Aleluya. Usted se ha pensado a veces qué es lo que le estorba a su vida. Have you ever thought, what is that Todo lo que obstacle? te degrade. Sí, señor. Todo lo que te haga más pequeño. Everything that belittles you. Todo lo que te haga mal. Everything that does you Eso es un estorbo para tu vida. Señor. That's a disturbance. Todo lo que te levante. Everything that lifts you. Todo lo que te Not anime. only that, everything that Cuando has adorado a Dios en gratitud, when you give worship and thanks to God, vas a tener la habilidad you will have de hablarle a lo imposible the ability to speak the impossible para que sea posible. to be impossible. Aló. Le vas a hablar a lo imposible You will make the impossible para que sea posible. possible. Aleluya. Digo esto porque enfrente de Jesús había un hombre muerto por 4 días. Now I say this because before Jesus there was a man who's been dead for 4 days. En lo lógico nuestro, Our logic en las leyes de la naturaleza, and nature's law, en el sector donde pasó esta situación, and where this happened, el clima era muy caliente, the climate was very el hot. cuerpo estaba descompuesto, The Señor. body had been el decomposed cuerpo estaba podrido por 4 días. and it had been rotten for 4 Era days. imposible para los hombres. It's impossible for Pero man. cuando tú eres agradecido delante de Dios, But when you're grateful lo before que es God, imposible se convierte en posible. it's impossible. Aleluya. Lo que es imposible se convierte en posible. It's impossible. It becomes possible. Aleluya. Significa que It means lo que se te ha muerto puede resucitar. that which has died in your life
can be resurrected. Lo que tienes en tu vida que parece que ya no funciona va a levantarse de nuevo. That which what you have in your life that Yo no looks sé like si usted lo recibe en este día. Yo no sé si usted lo capta en este día. I'm not sure if you understand what I'm Pero saying. yo creo en un Dios de los imposibles. But I believe in the God of impossible. Él da vida a los muertos. Él da vida a los muertos. He gives life to the Él dead. levanta a los caídos. He lifts the fallen. Él puede regresar tu gozo. He can restore your joy. Piense en lo que es imposible para usted ahora. Think about what's impossible for you today. Piense en aquello que usted ha deseado alguna vez. Think of those things that you have Y wanted alíñese con la voluntad de Dios. and align yourself with the will of Porque God. las cosas pueden cambiar. These things will start changing. Porque lo que es imposible para los hombres Because what's impossible for es man posible para is Dios. possible for God. Y para Él todas las cosas son posibles. And for God, Y all things María are dijo possible. que para Dios no hay nada imposible y en Él todas las cosas son posibles. And Mary said, nothing is impossible for God. Así es que lo imposible se puede volver posible. So whatever seems impossible will become possible. Todos tenemos deseos. We all have desires. Todos tenemos anhelos. We all have Hay dreams. cosas que hemos deseado, que hemos anhelado. Is there something that we've Y always se nos wanted? hace tan lejano que eso ocurra. And it seems so distant, like it's never going to Le voy a dar happen. un secreto. Let me give you a secret. Empieza con Dios. Start with God. Empieza con gratitud. Start giving thanks to God. Empieza con confianza en la palabra del Señor. Have trust in the Word of Y God. aquellas cosas que son And imposibles all those things that seem impossible will van a ser posibles. become possible. Aleluya. Y por último, Last but not least, cuando eres agradecido delante de Dios, you're grateful before God. tendrás autoridad de ordenar libertad a los cautivos. You will have the authority to liberate those that are enslaved. Jesús le dijo a los discípulos, Jesus told the disciples, Lázaro salió de la tumba. Lazarus came out of the tomb. Hay una transformación. Y mire, el cuerpo podrido, de repente las células The body was rotten. cobraron vida. The cells restored. La piel se restauró. His skin Todo vino a restored. su lugar. Everything fell back into El place. espíritu regresó al cuerpo His spirit came back to his body a la palabra del Señor. at the word of Ahora, yo God. estoy diciendo esto porque sé que hay palabra de Dios para ustedes en este día. Now I'm saying this because I believe there's the word of God. Y es la palabra la que trae milagro. And it's the word of God that brings Por eso that. le dije que se vaya de aquí, pero que se vaya con una palabra. So I say, when you leave here, leave with this word of God. Entonces Lázaro, como las costumbres de ese tiempo eran que embalsamaban al muerto, So Lazarus, at the traditions of these times, they were enwrapped. lo envolvía, They were basically lo mummified. perfumaba, They were perfumed. estaba bien atado. So he was wrapped completely. Cuando el hombre apenas se levanta, And when the man barely logra rises up, caminar, and he's ordered to walk, y luego los discípulos lo miran atado, and the disciples see him that he's still tied down, Jesús le dio la vida, that Jesus gave him life, pero ahora los discípulos tenían que desatarlo. Hello. but now the disciples had to unwrap Le him. dijo, desátenlo y déjenlo ir. He said, loosen him and let him free. Cuando eres agradecido, When you're thankful to God, vas a tener la autoridad you will have the de authority desatar aquello que tiene atado tus hijos, to liberate your children, de desatar aquello que tiene atado tu alma, tu corazón, tu mente. to liberate whatever is keeping your soul, heart, and life Hay chained down. gente en las audiencias cristianas, There are people in church hay gente que nos escucha esta palabra that hear this word, y que nos van a escuchar y nos están escuchando en vivo, who are listening and are listening to us live, que padecen de ataduras emocionales, that have emotional changes. de ataduras espirituales, They have spiritual change, físicas. physical. Ellos quisieran en su mente y en su corazón In their mind and heart, they wish dejar de hacer lo que es malo, to stop doing what is wrong, dejar los vicios, to leave addictions, dejar las malas costumbres, leave bad habits, dejar las cosas que no convienen. leave the things that aren't good Y en su for us. mente dicen, yo quisiera dejar de hacer esto, In their mind, they say, I wish I could stop y doing no that, pueden. but they can't. Pero esta es la buena palabra de Dios para la iglesia. This is the good word of Dios God nos ha for dado church. autoridad para libertar a los cautivos. God has Y given en us este día se rompen las cadenas. En este día se rompen los yugos por la autoridad de la palabra. Porque en el nombre de Jesús hay poder para soltar a los cautivos. Puedes ordenar libertad en tu casa, You can order freedom in your house para tu familia. for your family. Nosotros deseamos paz en los hogares, We desire peace, paz en los matrimonios, peace in our marriage, paz en la mente, peace in our mind, paz en la familia. peace in our family. Pero tenemos que
debemos usar nuestra autoridad para proclamar eso. But we gotta use the authority that God gives us to make it happen. Y cuando le das gracias al Señor And when you give thanks to God, y te paras enfrente de la crisis you stand before the y crisis, enfrente de la situación adversa and besides that, before adversity, y hablas con autoridad, and you speak with authority, vas a recibir lo que Dios tiene preparado para ti. you will receive what God has Vas a prepared ver for you. libres a tus parientes. You will see your loved ones free. Se van a romper las cadenas del alcohol, The chains of alcoholism, de la drogadicción. the drug addiction, the El deseo de Dios desire for es que God esté bien, is for you. es que te vea bien, It's for you to live there. es que experimentes un cambio sobrenatural en tu vida. God wants you to experiment a Y a supernatural pesar change in del your life. dolor que hayas vivido, todavía te puedes levantar Despite all the y pain and volver a suffering, sonreír de get la up vida. and live again. Porque aunque no tengamos nada, Because whether we have tenemos a Dios. Y con Él lo tenemos todo. with God, we have everything. Aleluya. Así que esta es la palabra para ustedes, This is the word I share para la iglesia, para nosotros. in my life. For all of Atrévete a us. darle las gracias a Dios. Be willing to give No thanks to importa lo God. que te esté rodeando, It doesn't matter what's surrounding no you. importa lo que venga, It doesn't matter what dale comes. gracias a Give Dios. thanks to God. Y estás preparándote para un milagro. And you're preparing yourself. Estás preparándote para algo bueno que Dios tiene ya de antemano para ti. You are preparing yourself for something good that God has prepared for you. Atrévete. Be willing. Dios quiere ayudarte. God wants to help you. Dios quiere bendecirte. God wants to bless you. Dios quiere fortalecerte. God wants to strengthen you. Yo dije al principio, I said at the beginning, a veces nos cuesta sometimes it's difficult porque la vida ha sido dura con nosotros. because life has been tough. Sin embargo, But despite that, hemos aprendido we have learned que sea con tener o no tener, whether we have or we have o not, sea con enfermedad o con salud. whether in sickness or in health, Pablo dijo estas palabras: Paul said these words. estoy acostumbrado a tener o no tener. I'm used to having and not having. Estoy acostumbrado a la enfermedad o al dolor o a la felicidad, a cualquier cosa. I'm used to sickness, health, or Pero pain. Pablo dice, But Paul says this. pero en medio de todas estas cosas, But despite all of these things, todo, everything, todo lo puedo everything en Cristo I can do in que me Christ fortalece. gives me strength. Y estoy seguro And I'm certain que ni la muerte ni la vida, like ni no lo death alto ni lo profundo, or ni high ángeles ni demonios, or ni any ninguna other otra cosa creada any other thing nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque de Él somos más, because of Him, we're more than victors, we're more than conquerors. más que vencedores. Aleluya. Dale la gloria al Señor. Give glory to God. Aplauso al Señor, la iglesia. Dale la gloria al Señor. Glory to God. Y póngase de pie conmigo. Please stand. Bendito Dios. Aleluya, Señor. Bendito Dios, aleluya. Grande eres, Padre. Gracias. Vamos a orar. Let us pray. Padre, te doy gracias.